El hotel en Tampico estaba justo en el paseo marítimo, y desde la ventana de la habitación en el sexto piso, Isidora podía ver la bahía. Aguas gris verdosas que por la noche se volvían casi negras. El cuarto día del viaje de negocios estaba llegando a su fin, y ella por fin podía respirar tranquila. Las negociaciones con los representantes de la empresa proveedora de equipos médicos se prolongaron más de lo previsto. Isidora estaba acostumbrada a este tipo de viajes. Su trabajo como directora de compras en una empresa farmacéutica exigía constantes desplazamientos, reuniones y acuerdos. Normalmente no le resultaba agotador, pero esta vez se sentía agotada incluso antes de subir al avión en Veracruz. La última reunión terminó alrededor de las 6 de la tarde. El director de la empresa proveedora, un hombre corpulento con entradas y la costumbre de ajustarse constantemente las gafas, finalmente aceptó las condiciones del contrato, e Isidora firmó los documentos con un alivio casi físico. De vuelta en su habitación, se puso unos vaqueros y una blusa ligera y decidió dar un paseo. No le apetecía quedarse entre cuatro paredes, aunque normalmente, después de días como ese, prefería pedir la cena en la habitación y acostarse temprano. El paseo marítimo estaba lleno de gente, turistas, lugareños, vendedores de souvenirs y comida callejera. Olía a pescado frito, maíz y sal. Isidora caminaba lentamente, mirando distraídamente las olas que rompían contra el parapeto de piedra. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de franjas naranjas y rosadas. En algún lugar sonaba música, una guitarra y una trompeta, una melodía típica de los pueblos costeros, al son de la cual una pareja de ancianos bailaba en una pequeña plaza. Isidora se detuvo junto a la barandilla, se apoyó en ella y de repente se sorprendió a sí misma con una extraña sensación. Se sentía tranquila, no solo cansada o indiferente, sino precisamente tranquila, sin esa pesadez en el pecho que la había perseguido durante los últimos meses, sin ese nudo en el estómago que se le formaba cada vez que abría la puerta de casa, sin esa tensión que la obligaba a escuchar cada palabra de Ernesto, tratando de entender qué había cambiado. No se dio cuenta de cuándo había empezado. Quizás hacía 2 meses. O 3. Ernesto siempre había sido reservado. No era de esos hombres que colman a su mujer de flores y cumplidos, pero antes al menos se interesaba por su día. Le preguntaba cómo habían ido las negociaciones. Se reía de sus historias sobre sus compañeros de trabajo. Le contaba sus asuntos. La nueva tienda que iba a abrir, los problemas con los proveedores de electrónica, cómo uno de los vendedores había robado mercancía. Cenaban juntos, veían series, a veces iban al cine. Pero en los últimos meses algo se rompió. Ernesto se volvió taciturno. Llegaba tarde, a las 10, a veces a las 11. Se sentaba a la mesa con un plato de comida recalentada y comía con la vista fija en el teléfono. Isidora intentaba hablar con él, le preguntaba cómo estaba, qué había pasado. Él respondía con brevedad, casi con irritación. Todo va bien. Estoy cansado. Problemas en el trabajo. Ella intentaba indagar más, pero él cortaba la conversación, se levantaba de la mesa y se iba al dormitorio o al despacho. Una vez le preguntó directamente qué pasaba, si había ocurrido algo grave. Él la miró como si le hubiera hecho una pregunta estúpida. No pasa nada, Isidora. Es solo que el negocio requiere tiempo. Ya sabes cómo es. Ella lo sabía. Ernesto era propietario de una cadena de tiendas de electrónica, con 3 puntos de venta en Veracruz y uno en la ciudad vecina. El negocio iba bien, pero la competencia crecía. Las grandes cadenas avanzaban y él tenía que invertir dinero en publicidad, en ampliar el surtido, en reformar los locales. Se quejaba de ello con frecuencia, e Isidora intentaba apoyarlo, pero su intuición le decía que no se trataba solo del trabajo. Las últimas semanas se quedaba hasta tarde por la noche. Decía que tenía que revisar documentos, reunirse con el arrendador, comprobar los informes. Isidora no se quejaba, ella misma solía trabajar hasta tarde, pero algo en su comportamiento la alarmaba. Había dejado de mirarla a los ojos. Cuando ella lo abrazaba, él se quedaba como petrificado, sin responder a sus caricias. En la cama le daba la espalda y se dormía sin decir una palabra. Isidora intentaba achacarlo al cansancio, al estrés, a la edad. Ernesto era 5 años mayor que ella. Tenía 41.
y ella pensaba que tal vez estuviera pasando por alguna crisis interior. Los hombres de esa edad a veces se vuelven reservados, lo había leído. Pero cada vez que se convencía de ello, una duda se agitaba en su interior. Cuando le ofrecieron ese viaje de negocios a Tampico, casi se alegró. Quizás unos días separados les vendrían bien. Le daría la oportunidad de echarla de menos y a ella de descansar de tanta tensión. Le habló a Ernesto del viaje una semana antes, y él solo asintió con la cabeza. Está bien, buena suerte. Se marchó el lunes por la mañana. La primera noche le llamó sobre las 8, cuando terminaron las negociaciones. El teléfono sonó varias veces y saltó el contestador. Pensó que estaría en una reunión y le envió un mensaje. Hola, ¿qué tal? Estoy en Tampico. Todo bien. Las negociaciones están tardando, pero parece que llegaremos a un acuerdo. Llámame cuando puedas. Él leyó el mensaje una hora después, pero no respondió. Isidora frunció el ceño, pero no volvió a llamar. Quizás realmente estaba ocupado. Al día siguiente volvió a llamar. De nuevo, el contestador. Le envió otro mensaje. Leído, sin respuesta. Al tercer día, empezó a preocuparse de verdad. Llamó 3 veces durante el día, sin obtener respuesta. Le envió un mensaje más insistente. Ernesto, ¿qué pasa? ¿Por qué no respondes? Estoy preocupada. ¿Estás bien? Leído 20 minutos después. Silencio. Isidora estaba sentada en la habitación del hotel, mirando la pantalla del teléfono, y sentía cómo el pánico crecía en su interior. ¿Y si le había pasado algo? Quizás se había puesto enfermo o había tenido un accidente. Pero entonces alguien la habría llamado. Su hermana, su madre, alguno de sus compañeros de trabajo. Pensó en llamar a Romina, su amiga, para pedirle que fuera a su casa y comprobara si todo estaba bien. Pero luego decidió que era una tontería. Si Ernesto leía los mensajes, significaba que estaba vivo y bien. Simplemente no quería responder. Y eso era aún más aterrador. Ahora, de pie junto a la barandilla del malecón de Tampico, intentaba alejar esos pensamientos. El viento le agitaba el pelo y ella cerró los ojos, inhalando el aire salado. Quizás simplemente estaba pensando demasiado. Quizás él realmente estaba muy ocupado con el trabajo y no tenía tiempo para hablar por teléfono. Quizás cuando ella regresara, todo se arreglaría. Pero la pesadez en el pecho volvió. El cuarto día, viernes, firmó el contrato. Un apretón de manos con el director de la empresa, sonrisas corteses, promesas de mantenerse en contacto. Isidora reunió los documentos en una carpeta. Se despidió y salió del edificio de oficinas. En la calle hacía calor. El aire era denso y húmedo. Tomó un taxi y se dirigió al hotel. El vuelo de regreso a Veracruz estaba programado para las 6 de la tarde y le quedaban varias horas. Recogió sus cosas, pagó en recepción y pidió un traslado al aeropuerto. Por el camino volvió a marcar el número de Ernesto. Tonos, contestador automático. Dejó el teléfono en sus rodillas y miró por la ventana. Tampico se deslizaba ante sus ojos. Edificios bajos, palmeras, vallas publicitarias. En el aeropuerto facturó, pasó el control de seguridad y se sentó en la zona de espera. Faltaban 40 minutos para el aterrizaje. Isidora volvió a intentar llamar. Tonos de llamada, contestador automático. Dejó el teléfono y sintió cómo algo se le encogía por dentro. Ya no era inquietud, era miedo. Frío, pegajoso, penetrante. Algo no iba bien. Algo había pasado mientras ella estaba allí. Y Ernesto no callaba porque estuviera ocupado. Anunciaron el embarque. Isidora se levantó, cogió el bolso y se dirigió a la puerta de embarque. En el avión se sentó junto a la ventanilla, se abrochó el cinturón y cerró los ojos. El avión despegó y Tampico quedó abajo, como un pequeño cúmulo de luces en la costa. Isidora miraba por la ventanilla y pensaba en lo que diría Ernesto cuando lo viera. ¿Qué diría ella? Quizás era una señal de que su matrimonio estaba llegando a su fin. Quizás él quería el divorcio, pero no sabía cómo decírselo. O quizás tenía a alguien. Esa idea le vino de repente y se le clavó como una espina. Tenía a alguien. Por eso no le respondía. Por eso se había vuelto tan frío. El avión se balanceó e Isidora se agarró a los reposabrazos. En una hora aterrizarían en Veracruz. Se iría a casa. Y tendría esa conversación que había pospuesto durante demasiado tiempo. El avión aterrizó en el aeropuerto de Veracruz a las 8 en punto de la tarde. Isidora salió del edificio de la terminal
con un bolso al hombro y una maleta con ruedas. Tomó un taxi y le dio la dirección al conductor. El hombre de mediana edad asintió, encendió el taxímetro y el coche se puso en marcha. Por la ventana se veían calles familiares, palmeras, casas bajas, vallas publicitarias. Isidora miraba la carretera y sentía cómo la tensión de los últimos días se disipaba lentamente. Ahora llegaría a casa, vería a Ernesto y hablarían. Por fin hablarían. No sabía qué decir, pero sabía que ya no podía seguir callada. El trayecto duró unos 30 minutos. El taxi giró hacia su barrio, tranquilo, verde, con casas cuidadas tras sus vallas. Isidora siempre había amado ese lugar. La casa en la que vivían la compraron sus padres 20 años atrás, cuando ella acababa de entrar en la universidad. Era un edificio de 2 plantas con paredes blancas y techo de tejas rojas, con un pequeño jardín en el patio donde crecían un limonero y varios arbustos de hibisco. Su padre estaba orgulloso de esa casa. Él mismo la había reformado, pintado las paredes y cambiado los azulejos. Su madre había plantado un jardín de flores junto al porche. Tras su muerte, su padre falleció de un infarto hace 7 años y su madre, 2 años después, de cáncer. La casa pasó a manos de Isidora. Ella heredó junto con Ernesto, porque ya estaban casados, y el notario redactó los documentos, de manera que ambos cónyuges figuraran como propietarios. En aquel momento parecía lo correcto, natural. El taxi redujo la velocidad y se detuvo ante la verja. Isidora sacó la cartera, pagó al conductor, salió y arrastró la maleta hasta la acera. El coche se alejó y ella se volvió hacia la casa. En la verja había un cartel, un rectángulo blanco con letras negras, se vende. Debajo, un número de teléfono. Isidora se quedó paralizada. La maleta se le resbaló de la mano y cayó de lado con un ruido sordo. Se quedó allí de pie, mirando el cartel, incapaz de moverse. Se vende. Su casa. Su hogar. La casa que construyeron sus padres. Se vende. Dio un paso adelante, luego otro. Extendió la mano hacia la verja. La empujó y se abrió. La cerradura no estaba cerrada. La puerta se abrió con un suave chirrido e Isidora entró lentamente en el patio. Su corazón latía tan fuerte que lo oía en sus oídos. Caminó por el sendero hacia el porche y, con cada paso, le parecía que el aire se volvía más denso y que le costaba más respirar. La puerta tampoco estaba cerrada con llave. Isidora la empujó y entró. Vacío. El vestíbulo, donde había un perchero de madera y un zapatero, estaba vacío. Solo paredes desnudas y suelo de baldosas claras. Isidora entró lentamente en el salón. Estaba vacío. No había sofá. No había televisor. No había mesita de centro. En las paredes cuadrados claros donde antes colgaban cuadros. En el suelo, abolladuras y marcas de las patas de los muebles. Se dio la vuelta y se dirigió a la cocina. La mesa había desaparecido. Las sillas habían desaparecido. Los armarios estaban abiertos y vacíos, sin vajilla, sin comida. Solo estantes desnudos. Isidora se quedó de pie en medio de la cocina, y el mundo a su alrededor se balanceaba como si estuviera en la cubierta de un barco en medio de una tormenta. Es imposible. Tiene que ser un error, una pesadilla. Cerró los ojos con fuerza y luego los abrió. Nada había cambiado. La cocina seguía vacía. Se oyeron voces procedentes del salón. Isidora se dio la vuelta bruscamente y volvió allí. En el salón había 4 personas. 3 de ellos, una pareja de mediana edad, un hombre y una mujer, y un chico joven de 25 años, examinaban las paredes, hablando entre ellos. La cuarta, una mujer de 45 años, con un sobrio traje gris y una tableta en las manos, les explicaba algo, señalando con la mano las ventanas, la escalera y el techo. La superficie de la casa es de 180 metros cuadrados, decía la mujer. 2 dormitorios en la segunda planta, salón, cocina, 2 baños. Está en buen estado. Se ha reformado recientemente. El precio es negociable, pero el propietario está dispuesto a considerar ofertas. Isidora dio un paso adelante. ¿Qué hacen aquí? Su voz sonó ronca, casi ajena. Los 4 se dieron la vuelta. La mujer del traje, la agente inmobiliaria, comprendió Isidora, frunció el ceño. Buenas tardes. Estamos inspeccionando la casa. ¿Quién es usted? ¿Yo? Isidora dio un paso más y su voz se fortaleció.
Se hizo más fuerte. Soy la dueña de esta casa. ¿Qué hacen aquí? ¿Quién les ha dejado entrar? La agente inmobiliaria intercambió una mirada con la pareja. El hombre carraspeó incómodo. El chico joven retrocedió hacia la pared. Disculpe, pero creo que se equivoca. La agente inmobiliaria intentó mantener un tono cortés. El propietario de esta casa es el señor Ernesto Valverde. Él nos dio las llaves y permiso para mostrarla. Si tiene alguna queja, debe ponerse en contacto con él. Ernesto, Isidora sintió que algo se rompía dentro de ella. Es mi marido, es mi casa, la casa de mis padres. ¿Qué demonios está haciendo aquí? Su voz se convirtió en un grito. La agente inmobiliaria dio un paso atrás, apretando la tableta contra su pecho. Escuche, no sé qué pasa entre usted y su marido, pero tengo un contrato firmado por el señor Valverde. Él es el propietario. Si tiene alguna pregunta, resuélvala con él, no conmigo. ¿Dónde está? Isidora se acercó a la agente inmobiliaria, que retrocedió. ¿Dónde está Ernesto? No, no lo sé. La mujer sacó el teléfono del bolsillo, con las manos temblorosas. Ahora mismo le llamaré. Se retiró a un rincón del salón y marcó rápidamente el número. Isidora se quedó en medio de la habitación, apretando los puños. La pareja y el chico joven observaban la escena en silencio, sin saber qué hacer. El hombre tomó a la mujer de la mano y la empujó hacia la salida. Quizás sea mejor que nos vayamos, murmuró él. Esperen, dijo la agente inmobiliaria, levantando la mano y apretando el teléfono contra la oreja. ¿Señor Valverde? Sí, soy Clara. Tenemos un problema. Ha aparecido una mujer en la casa que dice ser la propietaria. Sí, dice que es su esposa. Bien, bien, esperaremos. Guardó el teléfono en el bolsillo y miró a Isidora. Llegará en 20 minutos. Isidora no respondió. Se quedó de pie, mirando las paredes vacías, y sintió como algo enorme y oscuro crecía en su interior, dispuesto a destrozarla por dentro. 20 minutos. Esperaría. Lo esperaría y le exigiría respuestas. La agente inmobiliaria habló en voz baja con los posibles compradores, y estos asintieron. Los cuatro salieron al patio y se quedaron junto a la entrada, dejando a Isidora sola en la casa. Recorrió lentamente el salón y luego subió las escaleras hasta el segundo piso. El dormitorio. Vacío. No hay cama, no hay armario. Solo paredes desnudas y una ventana por la que entraba la luz de una farola. Entró en la segunda habitación, el antiguo despacho de Ernesto. También estaba vacío. La mesa había desaparecido. Las estanterías habían desaparecido. Como si nadie hubiera vivido nunca en esa casa. Isidora volvió abajo y salió al porche. La agente inmobiliaria estaba junto a la verja, hablando con los compradores. Estos estaban claramente nerviosos. Miraban a Isidora y a la carretera. Pasaron 15 minutos. Luego otros 5. Por fin apareció un coche en la calle. Un sedán azul oscuro que Isidora conocía de memoria. El coche de Ernesto. El sedán se detuvo junto a la verja. Se abrió la puerta y salió Ernesto. Llevaba vaqueros y una camisa clara, y tenía el pelo peinado cuidadosamente hacia atrás. Su rostro estaba tranquilo, incluso indiferente. Cerró la puerta del coche, lo bloqueó con la alarma y atravesó sin prisa la puerta del patio. Isidora se acercó a él. «Ernesto, ¿qué pasa?» Su voz temblaba, pero intentaba mantenerse firme. «¿Por qué hay un cartel de se vende en la casa? ¿Dónde están todos nuestros muebles? ¿Qué has hecho?» Ernesto se detuvo a un par de metros de ella, se metió las manos en los bolsillos y la miró como si fuera una vecina molesta y no su esposa. «He pedido el divorcio», dijo con un tono tranquilo, casi aburrido. «Hace 2 semanas, mientras estabas en Tampico». Isidora sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. «¿Qué? El divorcio, Isidora. No quiero seguir contigo. Se acabó». «Pero... ¿pero por qué?» Ella dio un paso hacia él, extendió la mano, pero él se apartó. «Ernesto, podemos hablar, podemos resolverlo». «No, no podemos», sacudió la cabeza. «Ya lo he decidido todo. He cambiado la titularidad de la casa a mi nombre. El notario lo ha hecho todo según la ley. Tras la muerte de tus padres, heredamos juntos, ¿recuerdas? Tú me añadiste como copropietario. Así que, legalmente, tengo todo el derecho a disponer de esta casa. Es la casa de mis padres», Isidora gritó. «No tienes derecho». «Sí lo tengo», Ernesto se encogió de hombros.
Según los documentos, todo es legal. Puedes comprobarlo. Ya he encontrado un comprador. La transacción se completará muy pronto. Isidora se quedó mirándolo, sin poder creer lo que estaba oyendo. Ese no era el hombre con el que se había casado 10 años atrás. No era aquel con quien había compartido la cama, la mesa, la vida. Era un extraño con ojos fríos y voz gélida. «No puedes hacer eso», susurró ella. «Ernesto, esta es mi casa. Es lo único que me queda de mis padres». «Es tu problema», dijo él, dándose la vuelta para marcharse, pero ella lo agarró por la manga de la camisa. «Ernesto, espera. Podemos hablarlo. No entiendo por qué». Él le soltó bruscamente la mano y levantó el puño. La palma de la mano golpeó a Isidora en la cara, no con fuerza, pero lo suficiente como para que ella retrocediera. La mejilla le ardió de dolor y se le nubló la vista por un instante. Se llevó la mano a la cara y sintió que la piel le ardía. «Vete de aquí», dijo Ernesto en voz baja pero con tono firme. «No montes una escena. Esta casa ya no es tuya, y yo ya no soy tuyo. Vete y no vuelvas». Isidora se quedó de pie, apretándose la mano contra la mejilla y mirándolo. La agente inmobiliaria y los posibles compradores estaban de pie junto a la verja, mirando hacia otro lado, fingiendo no ver nada. El chico joven miraba su teléfono. El hombre abrazaba a la mujer por los hombros. La agente inmobiliaria jugueteaba nerviosamente con su tableta. Ernesto se dio la vuelta y se dirigió al coche. «Clara», le dijo a la agente inmobiliaria por encima del hombro. «Siga con la visita. Si esta mujer interfiere, llame a la policía». Se sentó en el coche, arrancó el motor y se marchó sin siquiera mirar atrás. Isidora estaba de pie en medio del patio, con lágrimas corriendo por su rostro, calientes y amargas. No podía moverse, no podía pensar. Por dentro se sentía tan vacía como esa casa, vacía y fría. La agente inmobiliaria se acercó a ella con torpeza. «Escuche, lo siento mucho, pero no puedo ayudarla. Es algo entre usted y su marido. Si necesita ir a algún sitio, ¿quizás llamarle un taxi?» Isidora no respondió. Se giró lentamente y se dirigió hacia la puerta. La maleta seguía en la acera, donde la había dejado. La cogió por el asa, sacó el teléfono y marcó el número de Romina. Su amiga respondió al tercer tono. «¿Isidora? ¿Ya estás en casa?» «Romina». La voz de Isidora se quebró. «¿Puedo ir a verte? ¿Ahora mismo?» Pausa. Luego la voz preocupada de su amiga. «Claro. ¿Qué ha pasado?» «Te lo explicaré luego. Voy a llamar a un taxi». Colgó, abrió la aplicación y pidió un coche. El taxi llegó 10 minutos después. Isidora dejó la maleta en el asiento trasero, se sentó y dio la dirección. El coche arrancó y la casa, su casa, la casa de sus padres, quedó atrás, con un cartel de «Se vende» en la puerta y gente desconocida dentro. Isidora se recostó en el asiento, cerró los ojos y se echó a llorar. Romina vivía en las afueras de Veracruz, en uno de esos barrios donde las casas están muy juntas y las calles son estrechas y ruidosas. Su apartamento estaba en el tercer piso de un viejo edificio de 5 pisos, cuyo ascensor llevaba 5 años sin funcionar. Isidora subió las escaleras con la maleta. Los escalones crujían bajo sus pies y la pintura de las paredes estaba desconchada. Cuando por fin llegó a la puerta correcta y llamó, Romina abrió casi al instante, como si estuviera esperando detrás de la puerta. «Pasa», dijo secamente, apartándose a un lado. Isidora entró y se le doblaron las piernas. Se apoyó en la pared. Se le cayó la maleta de las manos y las lágrimas volvieron a brotar incontrolables, con sollozos que no podía contener. Romina cerró la puerta en silencio, tomó a su amiga por los hombros y la llevó a la cocina, donde la sentó en una silla. «Siéntate. Ahora mismo vuelvo». Puso la tetera al fuego, sacó 2 tazas del armario y echó en ellas bolsitas de manzanilla. Isidora se sentó con la cara entre las manos y lloró. Lloraba como no lo había hecho, probablemente, desde la muerte de su madre. Romina no le hizo preguntas. No intentó calmarla. Simplemente esperó. La tetera empezó a hervir, vertió agua en las tazas, puso una delante de Isidora, cogió la otra para ella y se sentó frente a ella. «Cuéntame», dijo en voz baja. Isidora levantó la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos e hinchados, y la mejilla aún le ardía donde le había golpeado Ernesto.
Empezó a hablar de forma incoherente, con pausas, saltando de un tema a otro, sobre el viaje de negocios, sobre cómo él no respondía a las llamadas, sobre la placa en la casa, sobre las habitaciones vacías, sobre el agente inmobiliario y los compradores, sobre lo que él dijo, sobre el divorcio, sobre la transferencia de la casa, sobre el golpe. Romina escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Tenía el rostro tenso y los labios apretados. Cuando Isidora terminó, se quedó en silencio unos segundos. Luego exhaló y negó con la cabeza. «Cabrón», dijo secamente. «Un cabrón de primera». Isidora volvió a sollozar, agarró la taza con manos temblorosas y dio un sorbo. El té estaba caliente y le quemaba la garganta, pero al menos le distraía del dolor que sentía por dentro. «¿Qué hago, Romina?», susurró. «No sé qué hacer. Es mi casa, la casa de mis padres. No tenía derecho». «Tenía derecho», la interrumpió Romina bruscamente. «Legalmente tenía derecho, ya que pudo cambiar la titularidad. Eso significa que los documentos se redactaron de tal manera que él se convirtió en copropietario. Tú misma dijiste que, tras la muerte de tus padres, ambos heredasteis la propiedad». «Pero era mi casa», gritó Isidora. «Mío. Era mi marido. Confiaba en él». «Confiabas», asintió Romina. «Y él se aprovechó de eso. Isidora, escúchame. Ahora no es momento de llorar y darte cabezazos contra la pared. Puedes llorar todo lo que quieras, pero eso no te devolverá la casa. Hay que actuar. Rápido». Isidora levantó la vista hacia ella. «¿Qué puedo hacer?» Él dijo que todo era legal. «Legal no significa justo». Romina se recostó en el respaldo de la silla. «Tú eres gerente, trabajas con contratos, con documentos. Sabes que cualquier papel se puede impugnar si hay motivos para ello. Necesitas un abogado, uno bueno, que luche por ti, no que se limite a asentir y cobrar». Isidora guardó silencio. Tenía la mente en blanco. Los pensamientos se dispersaban sin formar nada coherente. «Casi no tengo dinero», dijo en voz baja. «Mis ahorros son escasos. Mi sueldo se va en gastos. Ernesto siempre ganaba más. Él pagaba la casa, las facturas. ¿Cuánto tienes?». Isidora se quedó pensativa, haciendo cálculos mentales. 30,000 pesos. Quizás un poco más. Es todo lo que he ahorrado. «Es suficiente para un abogado», asintió Romina. «No para el más caro, pero bastará. Mañana por la mañana empezaremos a buscar. Conozco un par de nombres. Preguntaré a mis conocidos. Seguro que encontramos a alguien». Isidora miró a su amiga y sintió que algo se estremecía en su interior. Romina siempre había sido así. Firme, práctica, poco dada a los sentimentalismos. Hace 3 años, ella misma pasó por un divorcio con su marido, que bebía, le pegaba y al final se fue con otra mujer, dejándola con 2 hijos y deudas. Romina no se derrumbó. Encontró trabajo como contable, pagó las deudas y crió a los niños. Sabía cómo sobrevivir. «Gracias», susurró Isidora. «No hay de qué». Romina se encogió de hombros. «Tú habrías hecho lo mismo por mí. Ahora vamos. Te prepararé la cama en el sofá. ¿Necesitas dormir? Mañana será un día difícil». Se levantó e Isidora la siguió al pequeño salón, donde había un viejo sofá cubierto con una manta. Romina trajo una almohada y una manta y preparó la cama. Isidora se acostó sin desvestirse y cerró los ojos. No tardó en conciliar el sueño. Yacía en la oscuridad, escuchando cómo roncaba uno de los hijos de Romina en la habitación contigua y pensando en su casa, en las paredes blancas y las tejas rojas, en el limonero del patio, en la habitación del segundo piso donde estaba su cama, donde se despertaba cada mañana, en todo lo que ahora ya no le pertenecía. A la mañana siguiente, Romina la despertó a las 7. Isidora se levantó con dificultad, con la cabeza a punto de estallar y los ojos pegados. Se lavó con agua fría, bebió el café que Romina le puso en las manos y se sentaron a la mesa con el portátil. Romina abrió el navegador y empezó a buscar abogados en Veracruz, especializados en asuntos familiares y disputas patrimoniales. La lista era larga. «Este es demasiado caro», murmuró Romina mientras hojeaba las páginas. «Este solo trabaja con grandes empresas. Oh, mira, Leoncio Garrido. Práctica privada. 32 años de experiencia. Especializado en derecho de familia y disputas sucesorias. Las reseñas son buenas y los precios son razonables».
Llamémosle. Isidora asintió. Romina marcó el número y activó el altavoz. Tras varios tonos, respondió una voz masculina, grave y un poco ronca. Hola, oficina de Leoncio Garrido. Le escucho. Buenos días, dijo Romina con tono profesional. Me llamo Romina Suarita. Llamo por un asunto de una amiga. Necesita la ayuda de un abogado. Se trata de una disputa familiar, apropiación ilegal de bienes. Entendido. ¿Cuándo podría venir para una consulta? Hoy, lo antes posible. Déjeme pensar. Tengo tiempo libre a las 2 de la tarde. ¿Le viene bien? Sí, me viene bien. Dígame la dirección. Él le dictó la dirección y Romina la anotó. Se despidieron y colgaron. Muy bien, dijo Romina cerrando el portátil. ¿Tienes los documentos de la casa? No, respondió Isidora negando con la cabeza. Se quedaron en casa. Seguramente Ernesto se los llevó. Entonces hay que conseguir copias. Ve al registro federal. Pide un extracto. ¿Tienes el certificado de matrimonio? Sí, en el bolso. Siempre lo llevo conmigo, por si acaso. Perfecto. ¿El certificado de defunción de tus padres? También lo tengo. Copias. Muy bien. Entonces vamos al registro federal. Conseguimos el extracto y luego vamos al abogado. Hay tiempo suficiente. Se vistieron y salieron del apartamento. Romina arrancó su viejo coche, un sedán gastado con arañazos en el parachoques, y se dirigieron al centro de la ciudad. En el registro de la propiedad tuvieron que hacer cola durante más de una hora, pero al mediodía Isidora recibió el extracto del registro de la propiedad. El documento confirmaba lo que había dicho Ernesto. Él figuraba como único propietario. Isidora apretó el papel entre sus manos y sintió cómo la ira volvía a invadirla. Tranquila, le dijo Romina, poniéndole la mano en el hombro. Ahora no. El abogado se encargará de todo. Se dirigieron a la dirección que les había dado Leoncio Garrido. La oficina estaba en un edificio antiguo, en una de las calles centrales de Veracruz, en el segundo piso. Subieron por una estrecha escalera, encontraron una puerta con un letrero que decía L. Garrido, Servicios Jurídicos, y entraron. Dentro había una pequeña sala de espera con 2 sillas y una mesa, en la que no había nadie. Desde la habitación contigua se oyó una voz. Pasen, estoy aquí. Entraron en el despacho. Detrás de una pesada mesa de madera, cubierta de carpetas y papeles, estaba sentado un hombre de unos 50 años. Tenía el pelo canoso, gafas de montura fina y arrugas alrededor de los ojos y la boca. Vestía una sencilla camisa con las mangas remangadas. Sobre la mesa había una taza con café frío. Leoncio Garrido, se presentó, levantándose y tendiendo la mano. Siéntense, por favor. Isidora y Romina se sentaron. Garrido volvió a sentarse en la silla, cruzó las manos sobre la mesa y miró atentamente a Isidora. Bien, cuéntenme qué ha pasado. Isidora comenzó a contar. Esta vez le salió más coherente que ayer con Romina. Contó todo en orden: el viaje de negocios, el silencio de Ernesto, el regreso a casa, la placa en la puerta, la casa vacía, el agente inmobiliario, la conversación con su marido, el golpe. Garrido escuchaba sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminó, tomó en silencio un bolígrafo y comenzó a tomar notas en su libreta. ¿Tiene los documentos?, preguntó sin levantar la cabeza. Isidora colocó en silencio sobre la mesa el certificado de matrimonio, las copias de los certificados de defunción de sus padres y el extracto del Registro Estatal Unificado de Derechos Reales. Garrido tomó los papeles y los examinó atentamente uno por uno. Su rostro permaneció impasible. Pasaron varios minutos. Finalmente, dejó los documentos, se quitó las gafas, se frotó el puente de la nariz y miró a Isidora. Formalmente, su marido actuó dentro de la legalidad, dijo lentamente. La casa realmente se transfirió a su nombre. Según el extracto, esto ocurrió hace aproximadamente un mes. ¿Lo sabía usted? No, Isidora negó con la cabeza. Él no me dijo nada. Entonces, el cambio de titularidad se produjo sin su conocimiento. Eso ya es motivo para impugnar. Además, la casa fue comprada por sus padres, y tras su fallecimiento, usted la heredó. ¿Es así? Sí. ¿Y su marido fue añadido como copropietario más tarde? Sí. El notario dijo que era un procedimiento estándar para los cónyuges.
Garrido asintió. El procedimiento es realmente estándar, pero eso no significa que sea irreversible. Si se puede demostrar que el cambio de titularidad se realizó de forma fraudulenta, sin su consentimiento, y que su marido le privó deliberadamente de su derecho de propiedad, tenemos posibilidades de impugnar la transacción. Además, se puede presentar una demanda por fraude y apropiación indebida de bienes. ¿Entonces hay esperanza? La voz de Isidora tembló. Garrido guardó silencio y luego asintió lentamente. Hay esperanza, pero no voy a engañarla. Es un caso complicado. Su marido actuó de forma premeditada. Tiene documentos que confirman su derecho sobre la casa. Tendremos que demostrar que esos documentos se obtuvieron de forma ilegal. Eso requerirá tiempo y esfuerzo. ¿Cuánto costará?, preguntó Romina. Garrido le dio una cifra. Isidora calculó rápidamente en su cabeza. Era casi todo lo que tenía ahorrado, pero sería suficiente. Acepto, dijo. Muy bien. Entonces empecemos. Lo primero es redactar la demanda. Presentaremos una demanda para impugnar la propiedad y reclamar una indemnización por daños y perjuicios. En segundo lugar, necesitamos testigos. Alguien que pueda confirmar que la casa pertenecía a sus padres, que ustedes vivían en ella y que su marido no tenía derecho a venderla. Los vecinos, dijo Isidora, conocen nuestra casa desde que mis padres la compraron. Perfecto. Me pondré en contacto con ellos y tomaré declaración. En tercer lugar, hay que averiguar cómo exactamente su marido transfirió la propiedad de la casa. Para ello necesito solicitar los documentos al notario. Si se detectan irregularidades, como la falsificación de la firma o la falta de su consentimiento, eso jugará a nuestro favor. Cogió un bolígrafo y empezó a escribir algo en su libreta. Isidora y Romina se quedaron en silencio, observándolo. Finalmente levantó la cabeza. Tardaré una semana en preparar los documentos. Después presentaremos la demanda. El tribunal fijará la vista en 2 o 3 semanas. Yo seré su abogado defensor. Pero recuerden, el resultado del caso es impredecible. Los jueces no siempre se ponen del lado del demandante, incluso si la verdad está de su parte. Lo entiendo, asintió Isidora. Firmaron el contrato. Isidora pagó un anticipo y salieron de la oficina. En la calle, Romina abrazó a su amiga por los hombros. Todo irá bien, le dijo en voz baja. Lo superarás. Isidora no respondió. No sabía si lo superaría. Las 3 semanas siguientes transcurrieron en una nebulosa. Isidora iba al trabajo, cumplía con sus obligaciones, pero lo hacía de forma mecánica, sin pensar. Sus compañeros notaron que algo le pasaba, pero no le hicieron preguntas. Por las tardes volvía a casa de Romina, cenaba, se tumbaba en el sofá y se quedaba mirando al techo. Romina intentaba distraerla, ponía películas, la llamaba a la cocina para charlar, pero Isidora respondía con monosílabos, como si hubiera olvidado cómo hablar. Garrido llamó varias veces para informar sobre el curso del caso. Se había presentado la demanda. Se había fijado la fecha del juicio. Se había reunido con los vecinos y tomado declaración. Había solicitado los documentos al notario. Todo estaba en orden. La firma de Isidora en los documentos de la reinscripción era falsa, pero sería difícil demostrarlo. Por fin llegó el día del juicio. El edificio del tribunal estaba en el centro de Veracruz, una estructura gris de hormigón con la pintura descascarillada y guardias en la entrada. Isidora y Romina llegaron media hora antes del comienzo de la sesión. Garrido ya las estaba esperando en el vestíbulo, con un maletín gastado en la mano. Parecía cansado, pero concentrado. ¿Están listas?, preguntó. Isidora asintió con la cabeza, aunque no se sentía preparada. Subieron al tercer piso, atravesaron el pasillo y entraron en la sala número 7. Dentro hacía calor y estaba abarrotado. Había varias filas de bancos de madera, una mesa para el juez y otra para el demandante y el demandado. Ernesto ya estaba sentado junto a la ventana. A su lado, un hombre joven de unos 30 años con un traje oscuro caro, el pelo peinado hacia atrás y el rostro seguro de sí mismo. Un abogado, comprendió Isidora. Ernesto giró la cabeza, la vio y se volvió indiferente. Isidora se sentó en el banco junto a Garrido. Romina se acomodó detrás de ellos. Había varias personas más en la sala, aparentemente por otros asuntos. Todos esperaban en silencio. A los pocos minutos entró el juez, un hombre de unos 60 años, con el pelo canoso y el rostro cansado y agotado.
Se sentó a la mesa, abrió una carpeta con documentos, se puso las gafas y comenzó a leer. La sala se quedó aún más en silencio. Caso número 423, dijo el juez con voz monótona. Demandante, Isidora Valverde. Demandado, Ernesto Valverde. Demanda por impugnación de la titularidad e indemnización por daños y perjuicios. Se abre la vista. Garrido se levantó, se acercó a la mesa del juez y comenzó a exponer el fondo del asunto. Hablaba con claridad, de forma coherente, aportando datos y citando documentos. Isidora escuchaba y sentía como una débil esperanza se encendía en su interior. Quizás después de todo saldría bien. Quizás el juez vería la verdad. Cuando Garrido terminó, el juez asintió y se volvió hacia Isidora. Demandante, exponga su versión de los hechos. Isidora se levantó. Le temblaban las piernas. Comenzó a hablar de cómo sus padres compraron la casa, de cómo había vivido allí toda su vida, de cómo tras la muerte de sus padres había heredado la propiedad, de cómo Ernesto había cambiado la titularidad de la casa sin su conocimiento. Habló del viaje de negocios, de la casa vacía, de la placa en la puerta. Se le quebró la voz, pero siguió hablando. Sacó los certificados de defunción de sus padres y se los mostró al juez. Garrido entregó al tribunal los testimonios de los vecinos. El juez tomó los papeles, los hojeó y luego los dejó a un lado. ¿Cuál es su postura, demandado? El abogado de Ernesto se levantó. Hablaba con calma, casi con condescendencia. Señoría, mi cliente actuó de conformidad con la ley. La casa se transfirió a su nombre de forma legal. Todos los documentos fueron certificados por un notario. Se firmaron y se siguió el procedimiento. La demandante sabía que era copropietaria del inmueble junto con el demandado. La decisión de vender la casa la tomó el propietario, lo cual es su derecho legítimo. Yo no lo sabía, gritó Isidora. Él transfirió la propiedad de la casa sin mi conocimiento. Silencio en la sala, dijo el juez levantando la mano. Demandante, le ruego que mantenga el orden. Isidora se calló, apretando los puños. El juez volvió a coger los documentos, los examinó y luego miró a Garrido. ¿Tiene pruebas de que el cambio de titularidad se realizó de forma fraudulenta? Su señoría, la firma de la demandante en los documentos del cambio de titularidad fue falsificada. Garrido dio un paso adelante. ¿Podemos realizar un peritaje? El notario certificó la autenticidad de la firma. Le interrumpió el abogado Ernesto. Los documentos están en regla. El juez guardó silencio y luego negó con la cabeza. Sin los resultados de un peritaje oficial, no puedo aceptar sus palabras como prueba. Además, hojeó los papeles, aquí se indica que el demandante y el demandado heredaron conjuntamente tras la muerte de los padres del demandante. Esto significa que el demandado tenía el derecho legal de disponer de los bienes. Pero era la casa de mis padres. Isidora volvió a perder los nervios. Él no tenía derecho. Demandante, última advertencia. El juez la miró con severidad. Si vuelve a gritar, la expulsaré de la sala. Isidora se calló y bajó la cabeza. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero no dejó que cayeran. Garrido intentó objetar, presentó algunos argumentos más, pero el juez no le escuchó. Hojeaba los documentos, tomaba notas y negaba con la cabeza. Finalmente, dejó el bolígrafo y dijo, el tribunal dictamina, se desestima la demanda de Isidora Valverde contra Ernesto Valverde por impugnación del derecho de propiedad. La reinscripción de la propiedad se realizó de conformidad con la legislación. El demandado tenía el derecho legal de disponer de la propiedad. Se levanta la sesión. Golpeó la mesa con el martillo, se levantó y salió de la sala. Isidora se quedó sentada, incapaz de moverse. Garrido se sentó en una silla junto a ella. Se quitó las gafas y se frotó la cara con las manos. Ernesto y su abogado se levantaron, se dieron la mano y salieron de la sala sin siquiera mirarla. Romina se acercó a Isidora y le puso la mano en el hombro. Isidora, todo ha terminado, susurró Isidora. Él ha ganado. Garrido se volvió hacia ella. Se puede presentar una apelación, dijo en voz baja. Pero tengo que ser sincero con usted. Este juez, llevo 30 años trabajando en este sistema y nunca he visto una decisión así. Ni siquiera ha examinado sus pruebas. No ha permitido que se realice un peritaje.
Simplemente ha desestimado la demanda por motivos formales. Esto no es normal. ¿Qué quiere decir? Romina frunció el ceño. Garrido guardó silencio y luego suspiró. Creo que el juez ha sido sobornado. Su marido le pagó para que la decisión le fuera favorable. De lo contrario, no puedo explicar tal comportamiento. Isidora sintió que algo se rompía en su interior. La apelación, ¿cuánto costará? Más o menos lo mismo que ya han pagado, más las costas judiciales. No tengo dinero, Isidora negó con la cabeza. Nada en absoluto. Garrido guardó silencio. Romina apretó el hombro de su amiga. Lo siento mucho, dijo Garrido por fin. Hice todo lo que pude. Isidora se levantó, cogió el bolso y se dirigió lentamente hacia la salida. Romina la siguió. Salieron del edificio del tribunal e Isidora se detuvo en las escaleras, mirando a la calle. La gente pasaba, los coches circulaban, la vida continuaba como si nada hubiera pasado. Y ella no tenía nada. Isidora no recordaba cómo habían vuelto del juzgado a casa de Romina. Solo recordaba que estaba sentada en el coche, mirando por la ventana, y que el mundo al otro lado del cristal era borroso, difuso, como si lo estuviera viendo desde debajo del agua. Romina decía algo, pero las palabras no le llegaban. Cuando subieron al apartamento, Isidora se dirigió al salón, se tumbó en el sofá y se dio la vuelta hacia la pared. «Isidora», la llamó Romina en voz baja. «¿Quieres comer algo? Te prepararé una sopa». No respondió. Romina se quedó un momento en la puerta. Luego suspiró y se fue a la cocina. Isidora cerró los ojos y cayó en un letargo, no un sueño, sino algo entre el sueño y la pérdida de conciencia, cuando los pensamientos se dispersan sin formar nada coherente. Así pasó el primer día, y el segundo, y el tercero. Isidora yacía en el sofá, cubierta con una manta, y miraba al techo. Había una grieta en él, larga, sinuosa, parecida a un río. Estudiaba esa grieta durante horas, recorriéndola con la mirada una y otra vez, hasta que los ojos le empezaban a llorar. Romina le traía comida, sopa, pan, fruta. Dejaba el plato en la mesa junto al sofá y se marchaba. Isidora no tocaba la comida. A veces Romina volvía, recogía el plato intacto y se marchaba de nuevo sin decir nada. Los hijos de Romina, Ángela, de 8 años, y Sebastián, de 11, se asomaban al salón, miraban la figura inmóvil en el sofá y le preguntaban en voz baja a su madre qué le pasaba a la tía Isidora. Romina los apartaba y les explicaba que la tía no se encontraba bien, que necesitaba tiempo. Los niños asintieron y trataron de comportarse en silencio, sin hacer ruido, sin encender la televisión a todo volumen. Al cuarto día, Romina se sentó en el borde del sofá y puso la mano sobre el hombro de Isidora. «Isidora, no puedes estar acostada así para siempre. Necesitas comer. Necesitas levantarte, lavarte, ducharte. Llevas 4 días sin ir al trabajo. ¿No te despedirán?» Isidora guardó silencio. Romina suspiró. «Está bien. Quédate acostada. Pero mañana te levantarás. ¿De acuerdo?» Se marchó e Isidora volvió a mirar fijamente al techo. El trabajo. Se había olvidado por completo del trabajo. Seguramente su jefe ya la habría llamado y enviado mensajes, pero el teléfono estaba en algún lugar de su bolso e Isidora no quería sacarlo. No quería hablar con nadie, no quería nada. Al quinto día finalmente se levantó, no porque quisiera, sino porque el cuerpo le empezaba a doler por estar inmóvil. Se arrastró hasta el baño, se miró en el espejo y no reconoció su reflejo. Rostro pálido, ojeras, cabello enredado. Abrió el grifo, se lavó con agua fría y luego volvió al sofá y se acostó de nuevo. Romina preparó la cena, llamó a los niños a la mesa y luego se acercó al sofá con un plato de sopa. «Isidora, por favor, al menos un poco. No comes nada». Isidora se sentó lentamente, tomó el plato, cogió una cuchara de sopa y se la llevó a la boca. La sopa estaba caliente, con verduras y pollo. Tragó una cucharada, luego otra. El estómago se le revolvió por la comida desconocida, pero se obligó a terminarse al menos la mitad del plato. Romina se quedó de pie junto a ella, observándola, y cuando Isidora dejó el plato sobre la mesa, asintió en silencio. «Muy bien, gracias». Cogió el plato y se marchó. Isidora volvió a acostarse, pero esta vez no cerró los ojos.
Se quedó tumbada y pensó en su casa, en el juicio, en que todo había terminado, en que no le quedaba nada. Había perdido su casa, había gastado todo su dinero. Ernesto había ganado. Se había llevado todo lo que ella tenía y se había marchado sin mirar atrás. Al sexto día por la noche, cuando Romina acostaba a los niños, Isidora se sentó de repente en el sofá, cogió el bolso y sacó el teléfono. La pantalla estaba casi completamente descargada. Solo tenía un 5% de batería. Conectó el cargador y el teléfono cobró vida. En la pantalla aparecieron las llamadas perdidas, más de 20, todas de su jefe. Mensajes en el chat del trabajo, correos electrónicos. Los revisó sin leerlos. Luego abrió los contactos. Encontró el nombre Ernesto y se quedó paralizada mirando la pantalla. ¿Por qué quería llamarlo? ¿Qué le diría? ¿Para qué lo necesitaba? Pero sus dedos pulsaron el botón de llamada por sí solos. Tonos. 1, 2, 3. Ya estaba a punto de colgar, pero al cuarto tono él respondió. Hola. Su voz era tranquila, casi indiferente. Isidora abrió la boca, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Tragó saliva y se obligó a hablar. Ernesto, soy yo. Pausa. Luego él suspiró profundamente, como si estuviera aburrido. Isidora, ¿qué quieres? Yo quiero entender. Su voz temblaba y no podía evitarlo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te lo llevaste todo? Era la casa de mis padres, lo único que me quedaba de ellos. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pude? Repitió él sus palabras con una sonrisa burlona. Muy sencillo. Hice lo que tenía que hacer. ¿Tenías que hacer? Gritó Isidora. Has destruido mi vida. Me has echado de mi casa. Has sobornado al juez. Tú. Hice lo que tenía que hacer hace mucho tiempo. La interrumpió fríamente. Acabé con esta farsa. Nuestro matrimonio, Isidora. Fue un error. Lo supe hace mucho tiempo, pero no me atreví a decirlo. Te has convertido en una carga para mí. Todos estos años has estado ahí, sin aportar nada. Eres aburrida, eres vacía. No me interesas. Isidora se sentó, apretando el teléfono contra su oído, y las lágrimas corrían por su rostro, calientes y amargas. Fui tu esposa, susurró. Te quería. Me querías, sonrió él. ¿Sabes qué es lo curioso? Yo también pensé alguna vez que te quería. Pero eso pasó. Hace mucho tiempo. Ahora tengo a Patricia. Es más joven que tú. Ella me entiende. Me da lo que tú nunca pudiste darme. Con ella he empezado una vida de verdad. Patricia, repitió Isidora el nombre, y éste le cortó como una navaja. ¿Quién es ella? No importa, bostezó él. Ya no formas parte de mi vida, Isidora. Olvídame. Encuentra a otra persona, aunque sinceramente dudo que alguien quiera tener nada que ver contigo. Eres demasiado aburrida para este mundo. Te maldigo, susurró Isidora. ¿Me oyes? Te maldigo por todo lo que has hecho. Él se rió, con ligereza, casi alegremente. Maldíceme todo lo que quiera. No me importa. Adiós, Isidora. No vuelva a llamar. Tonos. Colgó el teléfono. Isidora se quedó sentada, mirando la pantalla del teléfono, y algo dentro de ella se rompió definitivamente. No se agrietó, ni se partió, sino que se rompió, con un crujido, con dolor, dejando tras de sí un vacío. Dejó el teléfono sobre la mesa y se tumbó lentamente en el sofá. Cerró los ojos. Las lágrimas fluían, pero no se las secó. Romina salió de la habitación de los niños, vio a su amiga en el sofá y se dio cuenta de que algo había pasado. Se acercó, se sentó a su lado y le tomó la mano a Isidora. ¿Qué ha pasado? Le llamé, susurró Isidora. A Ernesto. Me dijo, me dijo que era un lastre, que ha empezado una nueva vida con otra mujer, que nadie me necesita. Romina se quedó en silencio unos segundos y luego le apretó la mano con más fuerza. Es un canalla. Y no tiene razón. ¿Me oyes? No eres un lastre. Eres fuerte, inteligente, buena. Que él haya actuado así solo dice mucho de él, no de ti. No puedo más, Romina. Isidora se volvió hacia ella con el rostro bañado en lágrimas. No puedo seguir aquí, en esta ciudad, en este país. Todo me recuerda a él, a mi casa,
a lo que he perdido. Me ahogo aquí. Romina se quedó en silencio, mirándola. ¿Qué quieres hacer? Isidora cerró los ojos y ante ella apareció el rostro de su hermana menor, Lucinda. No se habían visto en 5 años. Lucinda se fue a España nada más terminar la universidad. Encontró trabajo allí, se casó con un español y se quedó. Se escribían de vez en cuando, pero no muy a menudo. Isidora siempre estaba muy ocupada con el trabajo, la casa, Ernesto. Pero ahora, en ese momento, se acordó de su hermana y se dio cuenta de que era la única persona a la que podía acudir. Quiero irme, dijo en voz baja, con Lucinda, a España, lejos de aquí. Romina sintió lentamente. Entonces llámala, ahora mismo. No lo pospongas. Isidora cogió el teléfono, buscó el contacto de Lucinda y pulsó el botón de llamada. En España era temprano por la mañana, alrededor de las 8. Lucinda respondió después de varios tonos, con voz somnolienta. «Hola, Isidora». «Lucinda, soy yo». Isidora tragó saliva. «Perdona por llamar tan temprano. Yo necesito tu ayuda». «¿Qué ha pasado?» La voz de Lucinda se volvió instantáneamente alegre y preocupada. «¿Estás bien?» «No», exhaló Isidora. «No estoy bien. Ernesto ha pedido el divorcio. Se ha quedado con la casa. Nuestra casa, la de nuestros padres. La ha puesto a su nombre y la está vendiendo. He perdido el juicio. No me queda nada. Yo no puedo seguir aquí». Silencio al otro lado del teléfono. Luego Lucinda exhaló. «Dios mío, Isidora, lo siento mucho. Yo no lo sabía. ¿Por qué no me escribiste antes? No quería molestarte, pero ahora no sé qué hacer. He pensado, ¿podría ir a tu casa? Por un tiempo, hasta que me recupere. Encontraré trabajo, alquilaré un piso. No seré una molestia». «No digas tonterías», la interrumpió Lucinda bruscamente. «Por supuesto que puedes venir. Cuando quieras. Javier y yo estaremos encantados. Tenemos una habitación libre. Puedes quedarte con nosotros todo el tiempo que necesites». Isidora cerró los ojos y las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez de alivio. «Gracias», susurró. «Gracias, Lucinda». «No hay de qué». La voz de Lucinda se suavizó. «Somos familia. ¿Cuándo puedes venir?» «No lo sé. Tengo que comprar el billete, dejar el trabajo». «Hazlo lo antes posible y avísame cuando compres el billete. Te recogeré en el aeropuerto. Todo irá bien, Isidora. Lo superarás». Se despidieron y Isidora colgó el teléfono. Romina la miró. «¿Te vas?» «Sí», Isidora asintió. «Me voy. Aquí ya no tengo nada que hacer». «¿Cuándo?» «Lo antes posible». Romina se quedó en silencio y luego abrazó a su amiga por los hombros. «Te echaré de menos, pero lo entiendo. Necesitas empezar de nuevo. Lejos de todo esto». «Gracias». Isidora se apretó contra ella. «Por todo. Sin ti no habría sobrevivido». «No es nada». Romina se apartó y sonrió, aunque tenía los ojos húmedos. «Eres fuerte. Siempre lo has sido. Solo que lo has olvidado por un tiempo». Isidora no respondió. No se sentía fuerte. Se sentía destrozada, vacía, exprimida hasta la última gota. Pero en lo más profundo de su ser, en el rincón más recóndito de su alma, algo pequeño y obstinado se movió. Algo que se negaba a rendirse. Se levantaría. Se iría. Empezaría de nuevo. Y algún día, tal vez, volvería a sentirse viva. Pero antes de irse, le quedaba una cosa por hacer. A la mañana siguiente, Isidora se despertó temprano, antes del amanecer. Estaba tumbada en el sofá, mirando en la oscuridad y escuchando cómo roncaba Sebastián en la habitación de al lado. Cómo empezaban a cantar los pájaros fuera de la ventana. Cómo pasaba un coche en algún lugar de la calle. El sueño fue inquietante, lleno de fragmentos. Una casa en llamas, el rostro de Ernesto, habitaciones vacías. Se despertó varias veces durante la noche, cada vez con el corazón latiendo con fuerza, y volvió a caer en el olvido. Pero ahora, en la quietud previa al amanecer, sentía una extraña tranquilidad. La decisión había madurado en su interior durante la noche, firme y clara como el cristal. Se iría. Pero antes tenía que hacer varias cosas. Y la última de ellas la pensó una y otra vez, tumbada en la oscuridad, hasta que el plan se volvió claro e inevitable.
Lo primero, renunciar. Romina se levantó alrededor de las 7, como de costumbre. Isidora la oyó pasar por el pasillo hacia el baño. Oyó el ruido del agua, oyó cómo regresaba a la cocina y comenzaba a hacer ruido con los platos. Isidora se levantó del sofá, dobló cuidadosamente la manta con la que se había cubierto y salió a la cocina. Romina se dio la vuelta. La vio y se detuvo sorprendida con la tetera en las manos. «¿Te has levantado?», constató, y en su voz se notó un tono de alivio. «Sí», asintió Isidora, dirigiéndose a la mesa. «Tengo que ir al trabajo, escribir una carta de renuncia. Luego compraré un billete. Salgo pasado mañana». Romina puso la tetera en el fuego y se volvió hacia ella. «¿Tan pronto?». «Cuanto antes, mejor. Cada día aquí es una tortura. Ya no puedo ver estas calles, estas casas. Todo me recuerda a él, a lo que he perdido». Romina asintió en silencio, sirvió café en 2 tazas y puso una delante de Isidora. Se quedaron sentadas en silencio durante unos minutos, sorbiendo la bebida caliente. Afuera empezaba a amanecer, el cielo pasaba de negro a gris y luego a rosado. «Lo entiendo», dijo Romina finalmente. «Si estuviera en tu lugar, probablemente haría lo mismo. A veces la única forma de curarse es huir, empezar en otro lugar, donde no haya recuerdos». «Exacto». Isidora terminó su café y dejó la taza sobre la mesa. «Si necesitas algo, llámame. A cualquier hora». Romina se acercó y la abrazó. «Lo superarás. Sé que lo superarás. Eres más fuerte de lo que crees». Isidora se apretó contra ella por un segundo. Luego se apartó, tomó su bolso y salió del apartamento. Bajó las escaleras hasta la calle, donde el sol matutino ya calentaba y la ciudad comenzaba a despertar. Caminó hasta la parada, se subió al autobús que la llevó al centro. Durante todo el trayecto miró por la ventana, observando las calles conocidas, a la gente que se apresuraba al trabajo, a los escolares con sus mochilas. Una mañana normal, un día normal, pero para ella el último en esta ciudad. La oficina de la empresa farmacéutica en la que había trabajado durante los últimos 8 años se encontraba en un edificio alto en una de las calles centrales de Veracruz. La fachada de cristal reflejaba el sol de la mañana y en la entrada ya se agolpaban los mensajeros con sus paquetes. Isidora entró en el vestíbulo, saludó con la cabeza al guardia que estaba sentado detrás del mostrador, leyendo el periódico y subió en ascensor hasta la 7ª planta. Las puertas se abrieron y salió al familiar pasillo, con paredes blancas y el logotipo de la empresa en la pared. Pasó por delante de la recepción, donde la secretaria Laura estaba escribiendo algo en el ordenador. Laura levantó la cabeza, vio a Isidora y abrió mucho los ojos. «Isidora, has vuelto. Antonio estaba muy preocupado, te estaba buscando. ¿Dónde has estado?». «Te lo explicaré luego», dijo Isidora sin detenerse. Se dirigió a su lugar de trabajo, una pequeña oficina con una pared de cristal tras la cual se veía una oficina abierta con filas de mesas. Sus compañeros levantaron la vista, la vieron y apartaron la mirada. Algunos les saludaban con la cabeza, otros fingían no haberla visto. Todos sabían que había desaparecido durante una semana sin dar explicaciones. Algunos probablemente ya estaban haciendo conjeturas, cuchicheando en la sala de fumadores, discutiendo lo que podría haber pasado. Isidora se sentó a la mesa, encendió el ordenador y mientras se cargaba, echó un vistazo al despacho. Había pasado 8 años allí. 8 años de negociaciones, contratos, viajes de negocios. En la pared colgaba un certificado por la mejor operación del año, obtenido 3 años atrás. Sobre la mesa había una foto enmarcada. Ella y sus compañeros en una fiesta de empresa. Todos sonriendo, con copas de champán en la mano. Le parecía que eso había sido en otra vida. El ordenador se encendió. Abrió la plantilla de la solicitud de renuncia, que se encontraba en la carpeta común de documentos. Escribió lentamente, eligiendo las palabras, aunque la redacción era estándar. «Solicito mi renuncia voluntaria al puesto de gerente de compras a partir del 25 de octubre de 2025. El motivo de la renuncia son circunstancias personales». Firma, fecha. Imprimió el documento, tomó un bolígrafo y lo firmó con su letra clara. Miró la hoja durante unos segundos. Luego se levantó, la cogió y se dirigió al despacho del jefe. Antonio Ramírez estaba sentado detrás de una mesa maciza, llena de carpetas y papeles. Era un hombre de unos 50 años, corpulento,
con una barba bien cuidada que empezaba a encanecer y gafas de montura gruesa y negra. Llevaba más de 20 años trabajando en la empresa. Había empezado como simple gerente y había ascendido hasta director de compras. Se comportaba con los empleados como un padre. Recordaba sus cumpleaños, se interesaba por sus vidas y les ayudaba a resolver sus problemas. Isidora lo respetaba. Cuando ella entró, él levantó la cabeza de los papeles. Se quitó las gafas y frunció el ceño. Isidora, has estado desaparecida toda la semana. Te he llamado 20 veces. Te he enviado mensajes. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Lo siento, Antonio. Ella se acercó a la mesa y dejó la carta delante de él. He tenido graves problemas personales. He venido a presentar mi renuncia. Antonio tomó la hoja, la leyó rápidamente y luego la dejó a un lado. Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. ¿Renunciar? Isidora, ¿hablas en serio? Eres una de las mejores gerentes de la empresa. Llevas 8 años trabajando aquí. Tienes excelentes resultados, los clientes te adoran. Podemos resolver cualquier problema. Solo tienes que hablar conmigo. ¿Quizás necesitas unas vacaciones? Puedo darte 2 semanas, incluso un mes, si es necesario. Gracias, pero el problema no se puede resolver con unas vacaciones. Isidora negó con la cabeza. Necesito marcharme, del país, para siempre. Ya he tomado la decisión, he comprado el billete. Antonio se quedó en silencio unos segundos, estudiando su rostro. Vio las ojeras, las mejillas demacradas, la tensión en las comisuras de los labios. Si es una decisión definitiva, no puedo retenerte, pero lo siento mucho. Lo siento mucho, Isidora. Eras una empleada valiosa y una buena persona. Si alguna vez quieres volver, mis puertas siempre estarán abiertas. Gracias, Isidora asintió. Por todos estos años. Eres un buen jefe. Te lo agradezco. Se dio la vuelta y salió del despacho. Volvió a su mesa, apagó el ordenador y empezó a recoger sus cosas personales. No eran muchas. Unos cuantos bolígrafos, un bloc de notas con cubierta de cuero, una foto enmarcada, un pequeño cactus en una maceta que le había regalado Laura hacía 2 años. Lo metió todo en una bolsa, echó un último vistazo a la oficina y salió. En la calle sacó el teléfono y abrió la página web de la aerolínea. Empezó a buscar vuelos a Valencia. No había vuelos directos desde Veracruz, solo vía México DF o vía otras capitales europeas. Hojeó las opciones, comparó precios y tiempos de viaje. Finalmente encontró uno adecuado. Salida pasado mañana, 23 de octubre, a las 9 de la mañana. Llegada a México a las 11:30, escala de 3 horas, salida a Valencia a las 3 de la tarde, llegada a la mañana siguiente, alrededor de las 8, hora local. El precio, 28,000 pesos, casi todo lo que le quedaba en la cuenta. Isidora dudó unos segundos, mirando la pantalla. Era el último dinero que le quedaba. Después de comprar el billete, solo le quedarían un par de miles. Pero no tenía otra opción. Pulsó el botón Comprar, introdujo los datos de la tarjeta y confirmó el pago. El teléfono vibró. Había recibido un mensaje del banco confirmando el cobro. Luego llegó un segundo mensaje de la aerolínea. Reserva confirmada. El billete se ha enviado a su correo electrónico. Bajó el teléfono. Se apoyó contra la pared del edificio y cerró los ojos. Todo estaba decidido. Pasado mañana se iría. Ya no había vuelta atrás. Isidora llamó a un taxi y volvió con Romina. Subió las escaleras, abrió la puerta y entró en el apartamento. Romina estaba en el trabajo y los niños en el colegio. El apartamento vacío la recibió con silencio. Isidora fue al salón, sacó la maleta de debajo del sofá y empezó a hacer las maletas. Pasó el resto del día en el sofá, mirando al techo. Romina regresó alrededor de las 6 de la tarde con los niños. Sebastián y Ángela irrumpieron en el apartamento haciendo ruido, tirando las mochilas y los zapatos, pero al ver la maleta junto a la puerta, se callaron. ¿La tía Isidora se va?, preguntó Ángela en voz baja, acercándose al sofá. Sí, pequeña. Isidora se sentó y acarició la cabeza de la niña. Me voy muy lejos, a otro país, al otro lado del océano. ¿Y volverás? Isidora miró a Romina, que estaba de pie en la puerta de la cocina y observaba en silencio. Luego volvió a mirar a la niña. No lo sé, Ángela. Quizás. Algún día. Ángela asintió con seriedad,
reflexionando sobre la respuesta, y luego abrazó a Isidora por el cuello. Te echaré de menos. Yo también te echaré de menos. Isidora la abrazó con fuerza, sintiendo cómo las lágrimas volvían a brotar de sus ojos. Sebastián se acercó y le dio una torpe palmada en el hombro a Isidora. Buena suerte, tía Isidora. Allá donde vayas. Gracias, Juan Sebastián. Eres un buen chico. Obedeced a mamá. Por la noche, Romina preparó la cena. Pollo guisado con verduras, arroz y ensalada de tomates y aguacate. Comieron todos juntos en la pequeña mesa de la cocina, y la conversación fue tranquila, intercalada con largas pausas. Los niños hablaban de la escuela, de sus amigos, de que la profesora había elogiado a Ángel por su dibujo. Isidora escuchaba distraídamente, asentía, sonreía, pero sus pensamientos estaban lejos. Después de la cena, Romina acostó a los niños, les leyó un cuento y luego volvió a la cocina, donde Isidora estaba sentada con una taza de té frío. Romina se sentó frente a ella, se sirvió té de la tetera y miró en silencio a su amiga. ¿Estás lista? No lo sé. Isidora negó con la cabeza. ¿Cómo se puede estar lista para dejar toda tu vida atrás y empezar de nuevo? De ninguna manera, simplemente lo haces. Romina se encogió de hombros. Lo sé, yo también pasé por eso. Cuando Ricardo se fue, pensé que no sobreviviría, que no podría criar a los niños sola, que todo se derrumbaría. Pero nada, sobreviví. Tú también sobrevivirás. No soy tan fuerte como tú. Tonterías. Es solo que aún no sabes lo fuerte que eres. Pero lo descubrirás. La vida te obligará a ello. Se quedaron sentadas otra hora, hablando de todo y de nada. De su infancia, del colegio, de cómo se conocieron hace 15 años en el trabajo, sobre los diferentes caminos que habían tomado sus vidas, sobre lo que vendría después. Romina prometió escribir, llamar, enviar fotos de los niños. Isidora prometió lo mismo. Hacia medianoche Romina bostezó y se levantó. Necesito dormir. Mañana tengo que madrugar para ir al trabajo. ¿Te acuestas? Todavía no. Isidora negó con la cabeza. Voy a quedarme un rato más. No tengo ganas de dormir. Romina asintió, la abrazó brevemente y se fue al dormitorio. Isidora se quedó sola en la cocina. Se sentó, mirando por la ventana, tras la cual se veían las luces de la ciudad nocturna, y pensó, en su casa, en sus padres, en cómo su padre pintaba las paredes de un blanco brillante, en cómo su madre plantaba hibiscos en el jardín, en cómo se sentaban por las tardes en la terraza a tomar limonada fría, en cómo Ernesto se lo había llevado todo y lo había tirado como si fuera basura que no merecía la pena. El tiempo pasaba. El reloj de la pared marcaba el tiempo con regularidad. La 1:30, la 1 de la madrugada, las 2:30. Y de repente Isidora se levantó. La decisión llegó sola, sin pensarlo, firme y clara. Cogió el bolso, salió silenciosamente del apartamento, cerró la puerta y bajó las escaleras hasta la calle. La noche era cálida, las estrellas brillaban en el cielo. Sacó el teléfono y llamó a un taxi a través de la aplicación. El coche apareció en la pantalla. El conductor estaba a 5 minutos. Isidora se quedó en la entrada esperando. Pensaba en lo que iba a hacer. ¿Era lo correcto? ¿Era legal? ¿Era seguro? Pero esas preguntas parecían sin sentido. Ernesto le había quitado todo. Su casa, su futuro, su tranquilidad. Había sobornado al juez, ganado el caso, la había echado a la calle y se había reído de su dolor. Creía que había ganado, que ella estaba destrozada, aniquilada, que nunca volvería a levantarse. Pero se equivocaba. Llegó el taxi, un viejo coche blanco con una abolladura en el parachoques. El conductor, un hombre de mediana edad con una camisa arrugada y una gorra de béisbol, la miró con curiosidad a través de la ventanilla bajada. ¿Es usted Isidora? Sí. ¿A dónde vamos? Isidora dio la dirección. Su dirección, la dirección de la casa donde había nacido, donde había crecido, donde había vivido toda su vida antes de que Ernesto se la quitara. El taxi atravesó toda la ciudad y giró hacia su barrio. Calles conocidas, casas conocidas. El coche se detuvo ante la verja. Isidora pagó el último dinero en efectivo que le quedaba. Salió y cerró la puerta. El conductor se marchó sin hacer preguntas y ella se quedó sola en la calle, oscura y vacía.
Levantó la cabeza y miró la casa. Estaba allí, donde siempre había estado. Paredes blancas, ligeramente descoloridas por el paso del tiempo. Techo de tejas rojas, ventanas oscuras, parecidas a cuencas oculares vacías. En la puerta seguía colgando el cartel de «Se vende» con el número de teléfono del agente inmobiliario. Así que no habían encontrado compradores. Ernesto no había conseguido vender la casa, o los compradores se habían echado atrás tras el pleito, asustados por los problemas. Isidora sacó las llaves del bolso. Nunca las había devuelto. Ernesto no se las había pedido y ella no se las había ofrecido. Las llaves de la verja, de la puerta principal, del garaje. Todavía las tenía. Metió la llave en la cerradura de la verja y la giró. La cerradura hizo un clic suave y la verja se abrió con un ligero chirrido de las bisagras, que hacía tiempo que no se lubricaban. Isidora entró en el patio, cerró la verja detrás de ella y se detuvo, mirando atrás. Isidora caminó lentamente por el camino hacia el garaje, que estaba a la derecha de la casa. La puerta del garaje también estaba cerrada, pero la llave encajaba. Abrió la puerta, entró, buscó a tientas el interruptor en la pared y lo accionó. La bombilla del techo parpadeó y se encendió, inundando el garaje con una tenue luz amarilla. El garaje estaba casi vacío. No había ningún coche. Ernesto se lo había llevado, al parecer. Solo había estanterías a lo largo de las paredes, con herramientas, cajas viejas, botes de pintura y rollos de cuerda. Y en la esquina, junto a la pared del fondo, había dos bidones. Bidones de plástico rojos de 20 litros cada uno. Ernesto siempre tenía una reserva de gasolina para la cortadora de césped, aunque solo la usaba una vez al mes como mucho. Isidora se acercó a los bidones, se inclinó y levantó uno por el asa. Pesada, llena, la sacudió. Dentro chapoteaba líquido. Levantó la segunda. También estaba llena. Ambos bidones estaban llenos de gasolina. Ella sentía el olor característico incluso a través de las tapas cerradas. Cogió ambos bidones por las asas, los levantó, pesados pero manejables, y salió del garaje. Atravesó el patio hasta el porche, subió los 3 escalones y abrió la puerta principal con la llave. La casa la recibió con oscuridad, olor a polvo y humedad. Isidora entró, dejó los bidones en el suelo del vestíbulo y cerró la puerta tras de sí. Buscó a tientas el interruptor y lo pulsó. La luz se encendió y ante ella se abrió un panorama de desolación. Paredes desnudas, pasillo vacío, suelo cubierto de polvo y basura. Caminó lentamente hacia el salón. Vacío, una enorme habitación vacía en la que antes había muebles, cuadros colgados y una alfombra. Ahora solo quedaban paredes desnudas, con rectángulos claros donde antes colgaban los cuadros, y un suelo con marcas de las patas del sofá. Isidora volvió al vestíbulo, cogió el primer bidón y le quitó la tapa. El olor fuerte y acre de la gasolina le golpeó la nariz y cerró los ojos por un segundo. Luego inclinó el bidón y empezó a verter gasolina en el suelo. El líquido se esparció en grandes charcos, se absorbió en las viejas baldosas y dejó manchas oscuras. Isidora se movió lentamente por el vestíbulo, rociando el suelo, y luego pasó al salón. Vertió la gasolina en amplios arcos, en el suelo, en las paredes junto al suelo, en los zócalos de madera. El primer bidón se vació rápidamente. Lo dejó junto a la pared y cogió el segundo. Desenroscó la tapa, levantó el bidón y se dirigió a la escalera que llevaba al segundo piso. Empezó a verter gasolina sobre los escalones. El líquido se deslizaba hacia abajo, empapando la madera y goteando de un escalón a otro. El olor se hacía cada vez más fuerte. Le quemaba los pulmones e Isidora empezó a toser, pero no se detuvo. Subió las escaleras hasta el segundo piso, atravesó el pasillo y entró en el dormitorio. Allí estaba su cama. Allí habían dormido juntos durante 10 años. Allí él yacía a su lado y probablemente pensaba en otra mujer. Isidora roció el suelo del dormitorio, las paredes a la altura del suelo y el alféizar de la ventana. Luego pasó a la segunda habitación, el antiguo despacho de Ernesto, y también la roció. El bidón se hacía cada vez más ligero. Volvió al pasillo y vertió el resto de la gasolina en el suelo, en las puertas de madera y en la barandilla de la escalera. Ambos bidones quedaron vacíos. Isidora bajó las escaleras y las dejó junto a la primera,
cerca de la puerta de entrada. Sacó una caja de cerillas del bolsillo de su chaqueta. La había comprado ayer en la tienda de la esquina, cuando salió a dar un paseo. Entonces aún no sabía para qué iba a necesitar las cerillas. Ahora lo sabía. Abrió la caja y sacó una cerilla. Lo frotó contra el lateral. La llama se encendió. Pequeña, amarilla, viva. Isidora miró la llama durante unos segundos. Luego se inclinó y tiró el fósforo al suelo, donde se había derramado la gasolina. El fuego se encendió instantáneamente, con un sordo estallido. Un destello de luz se iluminó el suelo del vestíbulo. Lenguas de fuego azules y amarillas corrieron por los charcos de gasolina a una velocidad increíble. Se extendieron hacia la sala de estar, hacia la escalera, ramificándose como seres vivos. El calor le golpeó la cara e Isidora retrocedió instintivamente hacia la puerta. El fuego ya envolvía la planta baja. Trepaba por la escalera hacia la segunda y el humo comenzaba a salir en densas nubes. Isidora abrió la puerta, salió al porche, cerró la puerta tras de sí y bajó los escalones. Caminó por el sendero hasta la verja, salió a la calle y se detuvo. Se volvió hacia la casa. El fuego se propagaba rápidamente. Las ventanas de la primera planta ya brillaban con una luz naranja desde el interior, y las llamas se escapaban entre los marcos de las ventanas. El humo se elevaba hacia el cielo nocturno, negro y espeso, ocultando las estrellas. En un minuto, el fuego llegó al segundo piso. Las ventanas del dormitorio estallaron y los cristales se rompieron con un estruendo. Isidora se quedó de pie junto a la verja, mirando. Por dentro estaba vacía, sin dolor, sin alegría, sin alivio, sin remordimientos. Solo vacío y una extraña y distante tranquilidad. Observaba cómo ardía la casa en la que había nacido y no sentía nada. Pasaron unos 10 minutos. El fuego envolvió por completo la casa. El techo comenzó a derrumbarse, las vigas caían al interior con estrépito y las chispas volaban hacia arriba. De repente, un coche frenó bruscamente en la calle. Un sedán azul oscuro. La puerta se abrió y Ernesto salió corriendo del coche. Llevaba ropa de estar por casa, pantalones deportivos y camiseta, el pelo revuelto y chanclas en los pies. Tenía el rostro desfigurado por el horror. Vio la casa en llamas y gritó con una voz larga, desesperada, casi inhumana. ¡No! 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 Corrió hacia la verja, la abrió de un empujón y corrió hacia la casa. Pero el calor era demasiado intenso. Se detuvo a unos metros protegiéndose del fuego con la mano y gritó algo ininteligible. Corría de un lado a otro, tratando de encontrar una manera de entrar. Pero las llamas ardían con fuerza y no le dejaban acercarse. Entonces se giró bruscamente y vio a Isidora. Ella estaba de pie en la acera junto a la verja, a unos metros de él, iluminada por la luz naranja del incendio, y lo miraba con calma, casi con indiferencia. Sus miradas se cruzaron. Ernesto se quedó paralizado. Abrió la boca y los ojos muy abiertos. Durante unos segundos se limitó a mirarla, incapaz de moverse, y luego susurró: «Tú, eres tú». Isidora no respondió. Lo miró un segundo más. Luego se dio la vuelta lentamente y se alejó por la calle. «¡Espera!», gritó Ernesto a sus espaldas con la voz quebrada. «¡Espera, loca! ¿Qué has hecho? Has quemado la casa. Eres una criminal. Voy a llamar a la policía». Isidora no se volvió. Caminaba a paso mesurado, sin acelerar ni ralentizar, y sin mirar atrás. A sus espaldas se oían sus gritos, el estruendo de la casa en llamas, el aullido de los camiones de bomberos que se acercaban. Llegó a la esquina, giró, sacó el teléfono y llamó a un taxi. El coche llegó en 2 minutos. Isidora se sentó en el asiento trasero y dio la dirección de Romina. El conductor, otro distinto al que la había traído, asintió y arrancó. Al mirar por la luneta trasera, Isidora vio a lo lejos una columna de humo iluminada por debajo, con luz naranja, y las luces rojas intermitentes de los camiones de bomberos. Luego, el taxi dobló la esquina y todo desapareció de su vista. Isidora se recostó en el asiento y cerró los ojos. Algo se rompió dentro de ella y ahora se sentía ligera, casi ingrávida. Era como si el peso que había estado arrastrando todas estas semanas finalmente hubiera caído y se hubiera hecho añicos. El taxi se detuvo frente a la casa de Romina. Isidora pagó, salió
Subió las escaleras y abrió la puerta en silencio con la llave. El apartamento estaba oscuro y en silencio. Entró en la sala de estar, se desnudó, se acostó en el sofá y se durmió al instante. Por primera vez en muchos días sin pesadillas. Por la mañana, Romina la despertó a las 6. Levántate, tu avión sale dentro de 3 horas. Isidora se levantó, se lavó con agua fría y se vistió. Romina preparó el desayuno, huevos con bacon y café. Pero Isidora solo comió un par de tostadas. Tenía el estómago revuelto y no le apetecía comer. A las 7 salieron del apartamento. La maleta de Isidora estaba junto a la puerta, hecha y lista. Romina la cogió y bajaron las dos las escaleras para meter el equipaje en el coche. Se dirigieron al aeropuerto. El trayecto duró 40 minutos. Durante todo el camino permanecieron en silencio. No había nada que decir. Ya lo habían dicho todo. Solo cuando Romina detuvo el coche en la terminal de salidas internacionales, se volvió hacia Isidora. Lo superarás. Sé que lo superarás. Empezarás de nuevo. Mejor que aquí. Gracias. Isidora la abrazó con fuerza durante unos segundos. Por todo. Sin ti no habría sobrevivido. Tonterías. Eres fuerte. Solo que no lo sabías. Se separaron. Isidora salió del coche y sacó la maleta del maletero. Se dio la vuelta y le dijo adiós a Romina con la mano. Esta le devolvió el saludo y el coche se alejó, desapareciendo entre el tráfico. Isidora entró en el edificio de la terminal. Pasó por el mostrador de facturación, entregó la maleta y recibió la tarjeta de embarque. Pasó por el control de seguridad y el control de pasaportes. En la zona de embarque, se sentó junto a la ventana y miró la pista de despegue, donde los aviones despegaban y aterrizaban. Media hora después, anunciaron el embarque para el vuelo a México. Isidora se levantó, se dirigió a la puerta de embarque y subió por la escalera al avión. Encontró su asiento junto a la ventana. Se sentó y se abrochó el cinturón. El avión se llenó de pasajeros, gente de negocios con ordenadores portátiles, turistas con mochilas, familias con niños. Las puertas se cerraron, los motores rugieron. El avión comenzó a rodar por la pista, ganando velocidad. Luego se despegó del suelo y despegó. Isidora miró por la ventanilla. Abajo quedaba Veracruz, edificios blancos, calles verdes, la franja azul del Golfo de México. En algún lugar, en uno de los barrios, estaban las ruinas carbonizadas de la casa que ella había incendiado. En algún lugar estaba Ernesto, que había perdido todo lo que quería vender. El avión subió más alto y entró en las nubes. La ciudad desapareció, oculta bajo un manto blanco. A los pocos minutos, el avión salió de las nubes y bajo el ala se extendía el azul infinito del cielo.